veces. Federico hace lo mismo en una Guevara, González, allá teníamos que ver un programa muy encantado, estaba en el sentido del mundo, el sentido de la rueda azul, el día de hoy de Guevara, una actividad de Guevara que concluir, ahí tiene cuadro, que se académico, para niñas tiene que papá, Academia del Libro Cultural Guaraní, que yo ahí, atendiendo el Libro Cultural Guaraní, ahí estaba formado. Lo dejara que construir un sino, que diga valor. Lo dejara un sino de cuadra, ahí tiene esa campaña de educación. Si él, la primera vez que lo ama, la Biblia le ama, atendiendo el Libro Cultural Guaraní, que nos dejara. La pena con cada Rubén, donde aplico para igual septiembre, y para la feria internacional del libro, que es un emprendimiento muy importante, demasiado grande, que reúne en este caso a escritores y a trataderos de escritores, a las obras escritas por numerosos paraguayos. Obviamente también una cantidad muy importante de obras de autores internacionales, pero es la Internacional del Libro, en este caso en la sede de Paraguay. Queremos empezar esta ceremonia, una ceremonia muy especial. Habitualmente la hacemos en el atendido del Libro Cultural Guaraní. El proyecto de Chaguá, o árabe, de Corina, o árabe de Pajún, que es una cosa que árabe de Chaguá, de Saramón, en un barrio de Guaraní. Este auditorio, esta parte, estamos ocupando en este momento, recibe el nombre de auditorio homenaje al idioma guaraní. Nosotros queremos agradecer a la feria por destacar a la lengua guaraní, por mencionar con nombre y apellido a este lugar donde están haciendo varias presentaciones, van a hacerse muchas cosas más, saludarlos en el desarrollo de esta feria. Va a ir hasta el próximo domingo, hasta el domingo 8. Sería la finalización. Entonces, cuando hablábamos con el presidente de la América, con el doctor Riquelme, y también con la licenciada Vidal Sánchez, la autoridad de esta feria y también directora de ese libro, ellos nos decían que sería muy importante hacer una actividad como esta acá en la feria, con la gente que asiste, con la gente que está observando todo lo que ocurre acá. Entonces, en este caso, realizar esta ceremonia tan importante para nosotros. Cuando yo estaba con años, yo vine a Chaguá, la tenemos como majeta los árabes, aquí en acá, son unos idiomas especiales que tienen para nosotros el carácter de una condecoración. Además, nosotros le damos el nombre de máxima condecoración que nuestra institución, en este caso, tiene el placer de entregar a personas destacadísimas en el ámbito de la cultura, del arte, de la música, la poesía, y de una manera muy especial, muy especial, aquí compañeros que hacen un esfuerzo enorme a través de sus programaciones, ya sea en radio, en televisión, y que por distintas circunstancias a veces sabemos perfectamente que necesitamos de ciertos estímulos, como una especie de motivadores para continuar en esta lucha, porque no es una cuestión fácil. Y que tu grupo algo que ya te iba. Entonces, de una manera especial, atendiendo el pedido de la Feria Internacional del Libro, decidimos trasladar y queremos darle el mismo marco que le damos en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Quiero brevemente comentarles a ustedes que este año, 2025, exactamente el 23 de septiembre, nuestro Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní va a cumplir 40 años de haber sido fundado el 23 de septiembre de 1985. Y desde esa fecha de fundación hasta hoy, el trabajo ha sido incansable, ha sido un trabajo de
demasiado importante también, pues a nivel nacional nos hemos dedicado a plantar una bandera paraguaya, una bandera de la lengua guaraní, en distintos sitios, en distintas ciudades, muchas de ellas muy alejadas acá de la capital de Asunción. En algún momento, colegas, amigos, profesores, estudiantes secundarios, gente de escasos recursos, y para nosotros un segmento tan especial, nuestros hermanos indígenas, nos habían pedido anteriormente y después sucesivamente la posibilidad de que el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní funcione en sus respectivas comunidades. Y bueno, empezamos con Caaguazú en 1988, en 1989 fuimos a Arroyos Teteros, en 1990 a Carapeguá, y de allí la historia hasta el año 1997 se desarrolló en 100 comunidades hasta hoy. Somos probablemente la institución cultural más grande que existe en Paraguay, que tiene una característica de trabajar por autogestión, así como nuestros amigos que están acá. No sé si va a caer bien la expresión soldado, pero entienda así como aquellos que se plantan y que hacen el esfuerzo por sostener, en este caso, una identidad. Con nuestro pasó y pasa por eso, vivimos de lo que se llama la autogestión. Somos la muestra de que en Paraguay se puede hacer muchas cosas por medio de lo que llamamos la autogestión, sin haber recibido un solo guaraní del Estado paraguayo y en ninguna organización internacional hemos sostenido este trabajo. Hasta hoy nosotros llevamos formados más de 140.000 personas en el conocimiento básico de la lengua guaraní. Hay una primera etapa en los cursos que hacemos que se llama curso básico. Luego tuvimos, hasta no hace mucho, sin que hasta hoy sepamos por qué razón el Ministerio de Educación clausuró, tuvimos un profesorado que proveyó al Paraguay 31.000 profesores de lengua guaraní. Nunca antes el guaraní tuvo tanta gente preparada para poder, en este caso, desde una sala de clase o en cualquier tipo de evento como este que está acá, poder plantarse y decirle a los demás, es importante el guaraní, por esto, desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista folclórico, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista indigenista. Y eso es lo que nosotros conseguimos, 41.000, diseminados a lo largo de los anchos de Paraguay. Alguna vez fuimos, por ejemplo, a Pedro Juan Caballero, allá por 1996, y nos encontramos en nuestros 4 de los miserables, 4 profesores de guaraní, 2 del departamento de Amambay y uno que era profesor de guaraní castellano. En 10 años, solamente para tener la referencia, nosotros le formamos al departamento de Amambay casi 800 profesores de lengua guaraní. Y a esos se han sumado muchos más que hoy son los que plantaron esa bandera paraguaya en la frontera tan desprotegida que tenemos. Y esa es una realidad que nadie puede, en este caso, negar de que estamos en esa situación de abandono en la zona de frontera. A nosotros nos duele, nosotros recorremos todo el año el Paraguay y nos damos cuenta de las muchas necesidades que hay, sobre todo en el campo, de la cultura y del arte. Por eso nosotros no terminamos, es imposible terminar de agradecerle a cada uno de los que hoy desde un micrófono se dedican a promocionar lo nuestro. Que probablemente van a decir, bueno, pero llego acá, llego allá, más allá. Sin embargo, hoy Internet hace que todo el mundo pueda ser escuchado desde cualquier lugar del planeta. Entonces, eso le da mucho valor. Y lo que hoy queremos hacer al cumplir 40 años con ustedes, sencillamente decirles muchas gracias, desearles la mayor fortaleza posible para que ese trabajo que están haciendo cada día sea más fuerte. Nosotros a lo largo de la historia entendimos que hacer el trabajo en forma solitaria a veces es complicado, pero que ese trabajo se vuelve más llevadero. No digo que con eso que resulta fácil, pero resulta más llevadero, que hace más cómodo
cuando lo hacemos con varios amigos a la vez. Hoy nos movemos como en una red, cada uno de nosotros puede competir, no hay problema, pero en el fondo hay algo común que nos mueve y esa es la intención del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní hoy, el poder reunirles a todos ustedes, de poder decirles muchas gracias por lo que están haciendo. Ya Ñepimorame a SPM, a Corapo y Bodejar a Juan Félix, a Bello y Bodejar a Lucino Rodríguez, Mocoyuean 10, a Bojapuré, a Remea Corape, Dije Saucá, PNR Nondepe, pero EOPM, a PNP, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, o cada grupo, Coape, la Jaira Moyepe Guaraní, Rogape, Coape, Cotendagua Sotepe, Gato Aguaiza, Royapo PM, Coyene Sacuada. Queremos que sepan que esto que vamos a protagonizar seguidamente, de una manera sencilla, pero al calor de todos los que estamos acá, representa para nosotros un acto muy emotivo, donde queremos extenderle la mano a todos y decirles, aquí estamos, no estamos ni enfrente, ni atrás, ni al costado, estamos al lado, y deseamos seguir trabajando con ustedes en la medida que las circunstancias siempre nos permitan. Hasta donde podamos, nosotros estamos a disposición de ustedes. Queremos que los homenajeados de hoy sepan que el Ateneo es su casa, que las veces que quieran visitar el Guaraní Roga, lo hagan, pero sin más trámite que llegar y decir, bueno, estoy acá, quiero trabajar, quiero hacer actividades, quiero investigar, quiero estar en la biblioteca, quiero usar la sala de clases, quiero usar el salón, sin ningún compromiso. Nosotros no cobramos por nada de eso, eso está al servicio, sobre todo de ustedes. Y desde ese punto de vista, también para que conozcan eso que comenzamos a construir en el año 1997. Y para los que no saben, pues le pusimos a partir de ahí un nombre, le llamamos Guaraní Roga. Es la única casa propia que la lengua guaraní tuvo a lo largo de su historia hasta hoy. Esa no es propiedad de ninguno de nosotros, es propiedad de una institución que se hizo por el camino, que pasó por muchas circunstancias muy complicadas, muy difíciles, pero que pese a todo eso hoy estamos parados acá frente a ustedes firmes y con la promesa, con el compromiso de continuar esta labor. Pero insisto, es más fácil cuando lo hacemos con todos ustedes. Quiero de manera muy especial también mencionar entre todos los que estamos presentes a una persona que hace mucho tiempo trabaja en el tema de la promoción del arte, la cultura, del folclore en nuestro país, que hoy está de cumpleaños, y viene acá Fidel Chamorro. Un fuerte aplauso para Fidel. También agradecerles a todos por la asistencia. También recordar acá, dicho sea de paso, también Miriam Solís, que está con nosotros. Un aplauso también para ella. Creo que hay siempre circunstancias que permiten demostrar la grandeza de cada uno, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros valoramos en todos ustedes. Con el respeto que cada uno nos merecen, queremos pasar a una palabra que quiero pedirle acá a Juan Félix González, que se plantó en Yatequí del Norte, ¿verdad? Y desde allí, con un montón de gente, inclusive Pepo Amina. Acá están los tres profesores que lo acompañan a Juan Félix, están desde esta mañana. Vinieron de Yatequí del Norte para compartir el encuentro. Y quiero pedirle a Juan Félix unas palabras. En un ratito ya procedemos a la parte central, que va a ser una sencilla entrega de estas condecoraciones a cada uno de los que en este momento, hoy, van a recibir. Acá empieza una saga, va a continuar hasta el mes de septiembre, donde vamos a volver a invitar a todos ustedes a poder participar de un gran encuentro celebrando 40 años de una institución en el Paraguay. Muchas instituciones se han creado y muchas quedaron por el camino. Lo nuestro continúa bastante fuerte y creemos que por lo menos 40 años más vamos a aguantar. Así es que con esto quiero darle la palabra a Juan Félix González y luego acá vamos a dejar a Lucino para ya entrar en la parte central de nuestro acto de hoy. Buen día, David Galeano, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Macajara. Buen día, sí, como era hace muy buenas ya veí, ahí se puede dejar árabe, allí pues desde las 4 de la mañana, o veo que lo dejaron de duro y nada.
40 años de lucha. Será de Jaime ya es super 30 años por Taipei. Ana muere en 2026, vamos a dar 30 años de gestión y trabajo en la comunidad de Taipei del Norte del departamento de San Pedro. Rollo vamos a ver una para que cada y me voy a tupe ole no pues min no le veía ni del país acá tu pues pero en que aplicaron acá le voy a tupe apenas se busca a ver a pensar si en una vista súbita tenía que tu un poco más pedimos a colite y andé por amigo pedí pasajero de todo la petari a ni me murió para pues pues vamos a ir a la gente de Coyaré, porque estaba con el campo, pues ya puedo ver el tiempo. Pero realmente hija esa cosa de Angelunguela, Catopuluma, Puma Huite, Pucoero, que lleva Fidel Chamorro, Miriam Solís, Juan Olguico, a Festival del País, Harpi, se encuentran acá, a ver, Samuel algo, pero como fue para ver. Pero intentamos ya la idea del norte de Oaxaca estamos pues en noche central había algo que ya niama sai tenía nerando pun hanya metete tem café me sobre que tu maisa hoy peca hoy tu guará tenía nerando pun ani hamwa esarai ekoite a gente le tuvo pero de po cultura, festivales, como ya lo veo de Yapoa, aunque se ve con estas increíbles con la página de Yapoa, o esa cuadra de con la que se ha construido, o de cultura, hay una gran grupo para ganar. Algo de decir. Esa vez, hace dejar de construir, hicieron la vez línea de duda, que más ya me llama belleza guapa. Aoye, mojara marisha yo itepa ñande karu puntu yoa ape ñano ova yako iba ñaño mua pensaba guarané gubutu ñande mugatuba ape ñande ro yere yeje alleva ipona iteko tembia poco aya yapoa ape aya yujupa ape arema ndaje sabenda ikuai sepa añe mopone en su escuela de nada escuela oñe mopone que se huía catu ndaje sabe Miguel a ver, Miguel Ángel, hoy Ariel, Eli Cardoso, hoy Isidro de Ibero, Huesá, Juan Holguín Benítez, Sani Mien, Miriam Solín, hoy Mien, Huesá, Fidel Chamorro, Napay Guasuy, Huesá, Lucho Cardoso, Iguazoy, Ayesha, Ayuesha, Abe, Betty Riva, Shepuraru, Cocaru, Puntuco, Pugareco, Abe, y Capture, Ñan de Yara, hoy te añan de Betape, o me añan de Poya, Ñama en mi jamón, Yobare, ya yo esa mi jamón, ya yo poco de mi jamón. Si hoy ya pongo dejar 25 años, Coaco Arilpe. Ambos ñepeno jahue guaraní hay que ñepeno jahue moeja cotete ha Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní moeja cotete ñepeno upiacue boda de plata bote coaco aripe ñepeno jahue ustedes moejara peme jahue se pepo yaca cuaiteba gato jamaisa ñane abañe ñane guaraní coñan de la poñan en el tácara cuñan en el taro puta y cato jabuere sea ahí se hubieran me amoyo me hubieran y está usted veja o cacua veja más o a coñan de abañe en ponente pensa como me te coca lo que tonco aquí. Ahora vamos a proceder a la entrega, pero como yo le pregunté a cada uno de los homenajeados de hoy si están acompañados, todos vinieron en compañía de alguna persona, de su familia, de sus amistades. Entonces, para todos los presentes quiero pedir un fuerte aplauso y gracias por estar en este momento tan importante para nosotros.
empezar esta serie de reconocimientos, y acá Alejandra Luis nos va a acercar este primer diploma, que ya viene inclusive todo encuadrado, está con letras de oro acá, para nosotros muy importante. República del Paraguay, Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, amigo solidario del idioma guaraní. Ya lo me estaba viendo. La Ibero-Reina. Vemos a Sapen de Po, ya ni guaraní. A Pe Guaraní y Pobe, Penderente a Po, Penderente a E. Amigo solidario del idioma guaraní, máxima distinción otorgada por el Ateneo. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga al presente el diploma de honor Yeñe Chacoá. En esta primera parte, la primera entrega que vamos a hacer, su nombre más común es Isidro Cabral y su nombre completo Crispiniano Isidro Cabral Martínez. Por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Oye, Puita sobre Guaraní, es Arecora y Cupape, a Omon Paretere, Yandereco, Ayanine. Está fechado el día de hoy y quiero invitar a este gran trabajador de la cultura, que es Isidro Cabral, a recibir esta distinción de manos del querido Guevara, Catucurí, el doctor Juan Félix González. Viene esta entrega desde lo más profundo del Paraguay, Isidro, y con esto es apenas un testimonio. Muchas gracias por el trabajo que estás haciendo y el deseo de que cada día se fortalezca más tu trabajo. Bueno, imagínate pues. Crispiniano Isidro Cabral Martínez, Oa o Yocoy, como agente de Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Mano de Tempo de Jara Guaraní, Año de Guaraní, Jara Arira, Apega el Segna Yandere, Tan Paraguay, Ave, Impita Guare, Tan Megua, Guaraní, de Gondas, aquello que vayan a Paraguay. Oye, Argentina, Brasil, viajamos de Europa, de Norteamérica, Unión Nacional, en otros países. A una bandera, como de Isidro, a una Pavé y Arito Zapayepeba. Algo, castellano, guaraní, me dedico a Tajaisa, Isidro, voy a pagar el Aguille, Guadalajara, fuera, Aguille, como te veo, pues a ver bueno, Aguille, Pitu Aguere, ponemos mucho a Aguille, a Lutuminte, a SPM, se ha ido a Jaisa, y el papá, oye, en una poeta, a se ha ido a Jaisa. Baik sama hari itu penjana dia, hari sebelum itu ni, saya dia buat ini la sendiri dia yang tu, yang waran namanya waran ni, hasilnya waran ni hera, ahli koisa, hasilnya waran ni, ini desa dari Eva, sini aku apa dari Eva, hasil dari mopini, konsep kamu kini, ni ibu tu je wapava. Orando ocupava a uma saibatori. Ha senye e Guarani. Denye gente sei porua. Ha e hawa a Cuba. Ha e potava em açaí. Barete hapu acabe de porunye e papara. Je feveru mavegara. De burqueva e puediquai. Ha senye e Guarani. Mamoiteku a hape. Alahane se angaquabe. Nenye ekotunya kwa ha senye e Guarani ha se ara o maheo ha e mana ha cuevo la saitero ha ruha ha senye e Guarani chukiwi nene heva kukwala huisa de seba se ne tame de yayai ki ante asapukai ha tuisaje de lo hube ta ese para capupe los paikupa Paraguay. Hasilnya Guarani, Isidro Cabral yang dia buat, mana itu dengan, aku juga ada.
lleva más pancha hoy, pero te digo, pero te doña me dice original. Te doña me hace el catupi, jaye, pues, monguirio. Ese yo creo que también es el mérito de lo que hoy van a ser distinguidos, porque son personas que conocen. Siempre yo perspectiva, Guaponá, Mongetúa, Peunasaiva, a pesar de un poco de gente de la misa fuera. Ni monguqueja y cueva ya pudo aquí en la pepe. Ahora, ya hay gente como niños de árabe. Estamos en un tiempo nuevo, tiempo que comparado a 50, 60, 100 años atrás, era el tiempo de la prohibición, era el tiempo de la degradación, era el tiempo de la eliminación de la lengua. Sin embargo, esta tarde estamos acá, en pleno 2025, celebrando a la lengua guaraní, en este auditorio que la Feria Internacional del Libro denomina homenaje al idioma guaraní. Y lo estamos haciendo con gente que se dedica a esto. Hay varias maneras de hacer la difusión. Yo muchas veces me he encontrado en muchos lugares con personas, en muchos casos jóvenes, que siempre suelen decir, a mí me encanta, a mí me gusta, no me sale bien, y entonces igual yo hago toda esa campaña a favor del guaraní, lo hago también en castellano. En este momento todo eso es válido, todo es válido. Todo aquel que levanta la mano y dice me gusta, me encanta, no hablo, a esa gente nosotros hoy le estamos llamando. Porque no podemos excluir a nadie, porque hay gente que por distintas razones no aprendió, pero que tiene la brillante oportunidad hoy de aprender. Darle lugar a la lengua guaraní y con eso también engrandecer la cultura del Paraguay y engrandecer a nuestra patria. Nosotros creo que todos los que estamos acá tenemos algo en común, el amor que tenemos a nuestra patria. Somos profundamente paraguayos, somos orgullosamente paraguayos. Y eso es algo que creo que todos tenemos que cada día rendirle ese homenaje más grande a nuestra patria, a nuestra heroica patria, a la sobreviviente de dos grandes guerras que tuvo y que tienen hombres y mujeres tan destacados, sobre todo las mujeres paraguayas. Así es que en este momento, con tanta emoción que estamos sintiendo, estamos muy felices con Ciro. Fue el primero en recibir esta distinción, totalmente al azar lo que estamos haciendo. Y quiero en este caso invitarle a Juan Holguín, a nuestro querido amigo Juan Holguín Benítez, a que se acerque, en este caso invocar a Luisino Rodríguez, que va a rendirle el homenaje con sus palabras. Juan Holguín Benítez Shangino Hashino Catupule. Vea Coyopoi, como gente de Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Oye ahí o me yehai itanube de remba apohai chapeu ñane abañe ere remba apope ñande pura ere remba apo pe ñane rembikuaja ñane tabarandure o hay treine de recoa coyopo. Maitei Coribeba, Jaresambeba, Opavetepe Maná, Cocaruco, Naitepe, Ayuco, Antigua, Suetepe, Peche Corazón, Opopó, Itaroana, entonces se va a Peche Petit Agui. Porque hoy cuando me hace compa Eponaite, oye me use coja ejina, Baisha pico a Jepe, Evana Pene Peo. Porque o me ese me te imbarete, tu Isabeba. Apa isi tetiko peride sembareteta ikatoma maisha amo pa ewasu ha amo sarambi peñanenge eguarani Dengan dia. Sampai ada yang tu ai yang mau betul cerikan yang orang ni lain juga. Tapi ai sebenarnya punya para ini kan yang dia apa. Lucina se clave. Si no se invitaba por alguien para que me acuerdo. No es el que no venía que se entere. Ahí me imagino que me anda muy rico y que estaba haciendo una canilla ahí a ver que me ahí y yo ahí la verdad que ya porque tenía para ahora ya tenía igual. Igual directa y más entonces. Ahí que hay guaso en un día
Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Gracias por sus aprecios, gracias por su presencia, por ese sacrificio que siempre hace estar un poco en la radio, haciéndonos compañía y hablándonos un poco de nuestro idioma, que tanta falta hace. Justamente hoy en la programación, con mis muchachos, con los que componemos, porque hay una niña también entre nosotros, ya le van a conocer. Estábamos hablando que para poder entender la música paraguaya y no solamente estar aplaudiendo por el ritmo, que hay que tratar de entender nuestro idioma guaraní para poder interpretar lo que quiere expresar y dar a entender el autor del poema, el autor de la cuarteta, especialmente de Emiliano R. Fernández. Para poder entenderle a Emiliano R. Fernández hay que saber escucharlo, aprender el guaraní, saber escuchar, y realmente ahí va a venir el valor genuino a esta gente que ya se fueron y que aún están con nosotros. Por ejemplo, escucharle a un Isidro Cabral recitar su poema. Isidro Cabral, músico, compositor, poeta y escritor, conductor de una programación en Radio Nacional de Paraguay. Su aporte de cultura. Realmente felicitaciones también. Gracias, mi gente linda, gracias. Gracias por todo. Algo hay que ir. Pedimos a la gente que se quede acá parado, porque ahora viene el equipo que la acompaña. Quiero de paso también agradecer al trabajo ayer por todo, un gran amigo de Guaraní, un gran amigo del Ateneo, que es el arquitecto Jorge Juliana. Ayer el arquitecto, un amigo de años, que siempre está colaborando, que siempre está promocionando Guaraní, y que en alguna ocasión ya fue merecedor de esta distinción. Se llama Amigo Solidario de Guaraní. Este siguiente homenaje es, bueno, todos los que están esta noche recibiendo este homenaje son personas destacadísimas, son personas que tienen su buen tiempo dentro del ámbito de la promoción cultural. Y sobre todo que a veces hacen de una forma despectiva, mucha gente la gente quiere decir cultura folclórica no más. La folclórica la folclórica, ¿verdad? Y nosotros mismos le damos el lugar que le corresponde, nosotros mismos también elevamos el nivel. Por eso, donde quiera que se dé este tipo de circunstancias, siempre decimos la cultura popular, la cultura folclórica, es la que nos representa como paraguayos. Y este homenaje para este otro grande de tantos años, que es nada más y nada menos Miguel Ángel Santa Cruz, compañero del programa, amigo Cristo, y vamos a pedirle también a Boyacá Lucino que le haga entrega nuevamente de esta institución. Miguel Ángel hoy Emiliano Guatama además a y por él hubiera por hora y por el cajamao mi envía por Mama upea venga donde na aconya na tame dai kwai ma de upea han de teinte dai poria la ubare he se esa kwa ko yo voy o tere han de he san no Miguel a temba fo que a koi ha tere je po uña de Emiliano por él. Y los niños en colgorios gritando alrededor del poeta. Y viene la maestra corriendo y le dice a los niños, niños cállense, el poeta está durmiendo. Y abre los ojos Emiliano y dice, señorita, el poeta no duerme, el poeta sueña. Y esto es el sueño del poeta. Estos hombres que se dedican a difundir nuestro dulce idioma, señores como aquí, como Cabral, que es locutor de música nativa, difunde música nativa, los compañeros que difundimos música nativa, y en la música está nuestro idioma también. Era el sueño de los poetas, de Alta, de Emiliano, de Darío Gómez Serrato, de Narciso Recolmán, de Lorenzo Monquilós,
cumplimiento es el sueño hecho realidad de esos poetas. Difundir nuestro idioma, difundir nuestra música y sobre todo amar a nuestra patria. Gracias. Vamos a llamarle ahora dentro del equipo otro destacado gran valor de una persona también de una trayectoria importante en la promoción del movimiento. Se trata de Valentín González y le pedimos que llegue acá a dándole una fuerza. Antes que le entreguen, yo quisiera destacar algo muy especial de Valentín González. Realmente es muy difícil, ¿verdad?, para poder desgranar todo lo que hace este señor. Este señor es un rescatista. De aquellas grabaciones que se han perdido, lo está rescatando. Está trayendo música de nuestros artistas, discos que han quedado en Europa y que no se han difundido acá en Paraguay, que está rescatando. Hacían ayer eso y les digo ante la programación. Aparte de todo eso, atiendan bien, es concertista de guitarra. Y su guitarra nada menos le valió $10,000. Y está con nosotros, tengo el placer y la satisfacción de contar con él en la programación de todo y con todo por el Universo 970. Gracias, mi querido amigo. Los González, donde te va te salen, pero siempre sobresalen. Valentín González, cuando audiencia, cuando de la vida que dio. Oye, cuando a ver, ningún mundo como hoy, una de la mujer, que están a tema de ya coja, a esta manera de ya coja, ya ni niño guaraní, de cultura paraguaya le dijo. Compeores, tenemos de hoy, amigos solidarios del idioma guaraní. Ya aparece. Veamos que distinción de imagen se ve nueva que tomamos esa según Mare TV de aquí por el Cajamá y de archivos musicales de la música paraguaya, cosas de poca difusión. Que tomamos esa ya en Lucá, ya en Saucá, ya en Bertú, ya en Motuizá, ya en Saramoña de música fuera, a Molina, ya ella soy a opear se le envía por mí, a las envía por la cueva, nunca llegó la gente, gracias al programa del amigo Cito, la posibilidad de poder difundir cosas que ya no se escuchan. Se mueve la interés a 22 para 20 de muerte. Qué contentos nos sentimos todos seguramente cuando a veces vemos un rostro nuevo, un rostro joven, de una mujer o de un hombre que entra en el campo de la música paraguaya, de la poesía guaraní, y es como que nos damos cuenta que esa gente es la sangre nueva, que renueva todo, y dentro del equipo de Cinto, con todos los que ya están acá, ya han recibido sus distinciones, queremos llamar a esta joven cantante, en este caso animadora con ellos, y con una ya trayectoria importantísima. Está presente en muchos lugares. Yo le decía el otro día cuando estaba con ellos, soy una de las personas que le siguen. Ahora tienen Jacobina, yo te sigo, bueno, entonces queremos llamar acá para este homenaje a esta joven promesa y que esto sea un estímulo para ella para continuar con más fuerza la tarea que ella decidió llevar adelante. Karina Cabrera, adelante. Karina, a ver de que como hay que cacojar ñamanaico ñane narecobe. Ahí estoy. Ya yo hubo fecha la juguera
Oikoba veía en el Micuara, Pucuera y en el Tabaranduña de Puratijo, Petema. Upearese, pues la pamén de Karina, amo gente de Coaco, Yocoy, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, muy humanea. Bueno, soy Serena Jejaisa, doctor Karina Cabrera, soy acordeonista y cantante. Hashagaraja, por donde me voy, llevo nuestro idioma guaraní. Y una vez me dijeron, ¿por qué no que siempre hablas en guaraní en tu show? Y no puedo dejar de hablar en guaraní. Yo crecí con el idioma guaraní, mi idioma materno. Y entonces, ¿dónde me voy? Se cachina en la gente. Ando un caso de fuera, porque la gente guaraní es a ver, y llevo por donde sea nuestro guaraní, nuestro folclore, a través de la música, me voy en muchas ciudades. Por recibir esta mención condecorado por el Instituto Ateneo Aguille, Ñande Yarabe, y a todos ustedes presentes que apoyan nuestra lengua, nuestra cultura, nuestro folclore y arriba nuestro idioma guaraní. Dice una cuestión muy importante lo que ella mencionó, el esfuerzo que está haciendo consciente del trabajo que lleva adelante y sobre todas las cosas de la satisfacción que ella tiene de cada presentación usar la lengua guaraní. Bueno, este otro homenaje es a una persona demasiado importante dentro del equipo, puede ser como el corazón más o menos del equipo, la persona que mueve con mucho cariño este punto tan importante de promocionar, de difundir, de jerarquizar, de fortalecer lo nuestro. Este homenaje es para Bernardo Vega Lescano, que allí llega con la ayuda del amigo Santa Cruz para recibir este homenaje de la parte que estaba fuera de la ley. Bernardo Bebi Lescano, AP Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, como gente de Coaco, Yeje Sacoa, Acoite, Reimere, Jarema, Apore, Ñande, Guaraní, Ñande, Cotere, Upecharupi, diploma de honor de Sacoa, amigo solidario del idioma guaraní de Guaraní. Bueno, Maitei, Malma, Yane, Moiruana, Apepaco, Gaguazube, se comete difusor del idioma guaraní, ahí se ha recogido la radio Mercado 4, como yo hice el Mercado 4, razón porque son 23 años de programa, ya puedo decir programas de la política, por radio. Entonces ha difundido el idioma guaraní gracias al programa de todo y junto a gente de escuela cubana, gracias al doctor profesor David Galeano, Jaime Escuela, agradecer a premio me agradecer, pues ahí está Karina y arriba nuestra idioma guaraní. Muy bien, felicidades. Muchas gracias. Bueno, nos estamos acercando, tenemos los dos últimos homenajes y este es el que va a cerrar la serie que corresponde a este grupo especial que tiene su programa en el universo, en la radio y en el canal también. Vamos a llamarle a este joven también que hace un esfuerzo muy importante. Él es agrónomo, pero sin embargo dentro de ese ejercicio de la profesión encontró un espacio importante para difundir, para valorar, para fortalecer nuestra lengua guaraní. Una persona dinámica, siempre interesada en el idioma guaraní. Ya empezamos mucho en Chacuá, en Yayapota, en Carecoa, en Bajao, en Recogina, Alejandro Aguilera. Ya Alejandro está
Alejandro. Alejandro a su colega hoy a ver. Se autónomo a ver anga namba apointe verde que vea llama apoana en vez de namba aposeía. Alejandro Aguilera go Yeshakwa tenía una lengua y cultura guaraní o mujer bandebe o Yeshakwa nere piapo o Yeshakwa en ba apojaña neretane a peane katoi petanguaje santumo o pea o peten piapo nere yapoa o pea he coyopoyo como gente. Quiero confesar que este galardón cada vez se está volviendo más pesado. Estar en este evento, el señor Luis, don Isidro Cabral, por supuesto ustedes pueden estar. Vamos a estar con Xelañica, a BBCQ, quiero decir simplemente gracias a este gran equipo, por supuesto a tantos otros difusores del idioma guaraní que quizás no conocemos o no vemos, pero a ellos no pasáis por mañana de ahora de los dedos, mañana de ahora ni de Tabarandúa, pues ya no vamos a ir, voy a dejar ese porque nos curamos ya en Carema y acá por la mañana, la voy a llevar. Vamos a agradecerles a ellos por un fuerte aplauso. Tenemos la última y bueno, esta última parte, justo estamos llegando un tiempo al final del espacio que nos concedió la Feria Internacional del Libro. Queremos agradecerle a doctor René Peña y queremos en esta última parte, no es por esa cuestión que varias veces escuchamos, los últimos serán los primeros. Y vamos a llamarle a alguien que en este caso para los que están frente a un micrófono, del otro lado, así como Valentín seguramente, pero más específicamente haciendo todo ese proceso de selección de los temas, de acompañar en la producción de varias de esas programaciones que se hacen desde exteriores y sobre todas las cosas que es un poco el productor que está detrás del micrófono, ¿verdad? En una función de operador de una emisora de radio, tiene mucha responsabilidad y él en particular lleva muchísimos años acompañando la labor de un gran amigo que todos conocemos, que hace años también se dedica a promocionar la cultura, el folclore del Paraguay. Bueno, quiero a Gilberto Vargas, pero en este homenaje al operador de Radio Cáritas, un gran amigo, una persona extraordinaria que hace ese trabajo de seleccionar los temas y de acompañar en particular a Gilberto y en otros eventos de la radio, a todos estos festivales que son tan importantes en nuestro país. Quiero llamar para esta última distinción a Gustavo Aguilera, operador de Radio Cáritas, encargado, en este caso con Gilberto Vargas, de toda la programación folclórica que hace Radio Cáritas. Esta es una distinción que voy a pedir acá nuevamente a Juan Félix, que pueda entregarle a Gustavo esta distinción. Gustavo Alejandro Aguilera Pereira, Peina Ñajengo Maisa, Tuisi Querei, Manera Veita, Tenencia O, de Cora, Maisa y Puro, y Catoa, Homogena Juanja, Iñasei, Pepura. Apeva, no, y mira, ya veía, Tuya, Pure, Orecona, ya que con Juan Pereira, mi. Hay para y para y y estuvo ahí. Porque ahora atendió de la agricultura guaraní, esa coagua de como agente con diploma de honor, amigo solidario del idioma guaraní. Muy amable, Alejandro. Aguille, Juan Calafuera, muchas gracias por este reconocimiento. Es un empujón, un apoyo muy importante para nosotros que a lo mejor no estamos
muy visibles como nuestros conductores, como mencionaba muy bien Alberto Vargas, Aira Lara y otros conductores y locutores que tenemos en Cáritas. Pero nuestro trabajo siempre al apoyo del idioma guaraní, sea dentro o fuera de la radio, y para que los oyentes puedan seguir disfrutando de esta cultura enorme y que todos de una u otra forma tenemos enraizado en nuestra sangre, en nuestro corazón. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nosotros de esta manera queríamos hacer este testimonio acá en forma pública en esta gran feria internacional del libro, fuera de nuestra casa, repito, pero con el mismo calor que siempre tenemos en nuestros encuentros, este homenaje para estas destacadísimas personalidades del ámbito de la cultura de Paraguay. Es la mejor denominación, son personalidades que merecen el respeto, el aprecio, el cariño de todo lo que vivimos en Paraguay, porque son los que sostienen con su trabajo eso tan importante que es nuestra soberanía y nuestra identidad. Gracias a cada uno de los homenajeados, gracias a todos los presentes quienes estuvieron acompañando a cada uno de ellos. Nosotros, en nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, podemos dejar a Juan Félix González, podemos dejar a Luciano Rodríguez Maroki, le damos las gracias, como es el honor a usted. Hay paja y tele, mientras jamás mandó a Name, a nivel jamás, o ve a la KDB, con la de los de Poa, pero yo crecí un paja de tela, me hago arte, el un paja más, o algo de ese paja, no hay ni tan grave con el vieja. Queremos pedir a todos, a sus familiares, hay lugar para todos, vamos a poner inclusive sillas si son necesarias acá, a una